Hay características que debe de tener un 100% aquel sacerdote, aquel ser humano que Dios escoge para guiar y direccionar a su pueblo. Dios toma al sacerdote y Dios nos dice que éste tiene que tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. O sea, que Dios, teniendo un orden no tan solo espiritualmente a través de su palabra para que este sacerdote trabaje, Dios también tiene un orden para que este sacerdote, bajo obediencia, trabaje en la obra del Señor. Dios nos dice que este sacerdote debe de estar consciente de que va a tener un trabajo duro con el pueblo. Por esto, este sacerdote se debe de mantener débil espiritualmente. Este sacerdote, para poderse mantener débil espiritualmente, necesita obedecer al Señor. La desobediencia es pecado. Cuando el hombre desobedece a Dios, el espíritu de Satanás entra en los cuerpos de desobediencia. No tan solo el sacerdote presenta ofrendas al Señor y sacrificios. Recordemos que estos sacrificios son espirituales. A el hombre no le toca hacer nada. Dios no llama al hombre a poner mano a nadie. Dios llama al hombre a limpiarse, a purificarse. Dios le llama a obedecer su palabra. Y luego, cuando éste traiga la palabra del Señor, o ya sea que sea un adorador, cuando éste traiga la adoración, estando este sacerdote, este adorador, como Dios le ha llamado, limpio y purificado y caminando bajo obediencia, quien va a hacer el trabajo a través de estos ministerios va a ser Dios. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Dios nos dice que lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que puede contaminar al hombre. O sea, que si el hombre está lleno de la presencia del Señor, lleno de la palabra del Señor, si el sacerdote o el adorador que están trabajando para Dios, o sea, si estos están bajo obediencia, en el momento que están ejerciendo esta asignación para el Señor, quien va a trabajar va a ser Dios cuando estos abran su boca. Quien va a poder hacer su trabajo es el maestro como él lo espera. Dios espera obediencia en aquel sacerdote, en aquel adorador que él llama a trabajar en su obra. ¿Por qué y para qué Dios espera obediencia? Él es el rey, él es el dueño. El hombre está llamado a obedecerlo. Si el hombre no obedece a Dios, él no puede hacer su trabajo. Lo primero que pasaría es que el pueblo se pierde. El ser humano que Dios escoge se pierde y se pierde el pueblo. Dios espera que este ser humano trate con paciencia a los ignorantes. Para que esto suceda, el ser humano tiene que tener su corazón como Dios lo espera. Por esto el sacerdote es el primero que tiene que presentar su corazón a Dios. Nadie que ande bajo rebeldía, nadie que sea una persona impulsiva,
ningún ser humano que falte a la palabra del Señor puede pararse ni siquiera en el altar de Dios. Hacer nada. ¿Por qué? Porque quien lo va a direccionar es Satanás. Va a maltratar al pueblo del Señor. Lo que se afecta es el espíritu del hombre. Por eso Dios nos dice que éste debe de permanecer como Dios le llama, bajo obediencia, obedeciendo su palabra y sus mandamientos, para que pueda tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Él también está sujeto a las mismas debilidades. El sacerdote escogido por Dios presenta a Dios las ofrendas del pueblo y ofrece sacrificios por los pecados de ellos. Este puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Aquel que guía al pueblo del Señor, ya sea en adoración o ya sea que traiga la palabra del Señor, Dios nos dice que éste está sujeto a las mismas debilidades del pueblo. Por tanto, por esto, este debe de presentar primero su corazón al Señor. Un corazón lleno de rebeldías en la presencia del Señor, un corazón lleno de odio, nunca va a poder trabajar para el Señor en el altar. Nunca. Un ser humano lleno del deseo de la carne va a matar y va a destruir al pueblo del Señor. El sacerdote que Dios llama y separa, Él lo llama y lo prepara sabiendo que éste está lleno de debilidades igual que el pueblo. Para que en estas debilidades Dios se glorifique, el ser humano tiene que entregarle su corazón al Señor. Por esto Dios le dice al hombre, cuando le llama, que no puede mirar al mundo. En el momento que el hombre, que Dios llama a guiar un pueblo, ya sea en palabra, en su palabra, o ya sea que sea en adoración, mira al mundo, Dios se va. Tenemos historias que nos muestran y nos revelan de qué manera Dios desechó a Salomón, a Saúl, de qué manera Dios desechó hombres que él llamó, les entregó ministerios y no lo obedecieron. La desobediencia es pecado. De manera nos dice el Señor que éste puede tratar con el pueblo, porque también él tiene debilidades igual que el pueblo. Pero para que esto suceda, aquel ser humano que está trabajando para Dios necesita entregarle su corazón al Señor, sus ofrendas. Necesita entregarle su sacrificio. El sacrificio que el hombre le tiene que llevar al Señor es su corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón del hombre en el momento que el ser humano va delante del Señor? Dios dice que el hombre es débil. Dios dice, Dios compara a los que aún siguen descarriados con el sacerdote. O sea, que porque Dios haya llamado al sacerdote, esto no quiere decir que es más grande que el pueblo. Yo creo que se puede entender. Tiene las mismas debilidades. Dios nos llama al hombre para que se crea grande. Estaríamos hablando del espíritu de Satanás. Dios llama a hombres humildes que se sometan a su palabra, a su mandamiento. Inmediatamente el hombre comienza
a pensar bajo sus propios pensamientos, o sea, a maquinar en su mente lo contrario a lo que Dios le ha dicho. Aquí hay un espíritu, y este espíritu es el de Satanás. Dios compara al sacerdote con el pueblo. Dios dice que él es igual que el pueblo. Por esto él lo santifica y él lo purifica, él lo quebranta. Este necesita guiar un pueblo rebelde, un pueblo lleno de debilidades, igual que el sacerdote. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el sacerdote tiene que mantenerse limpio, purificado, quebrantado? Su corazón tiene que estar sano. Es porque lo que salga de él tiene que salir puro de Dios. O sea, tiene que salir puro. Dios habita en el fruto del Espíritu. Es amor, paciencia, benignidad. Este es el fruto que debe de dar el sacerdote. Por esto, Dios le llama a vivir bajo obediencia cuando trabaja para él. La diferencia del sacerdote al pueblo es que Dios lo ha tomado como líder para que guíe a un pueblo, para que le enseñe la verdad de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando este sacerdote se corrompe como lo hizo Aarón? Aarón le presentó un becerro de oro al pueblo y el pueblo se corrompió. Dios no acepta traiciones de nadie. Inmediatamente Dios lo desecha. Porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los pecados del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque lo desee tener. Nadie que quiera tener este honor puede tenerlo, porque Dios es quien llama. Hay altares que le pertenecen a Satanás y hay altares que le pertenecen a Dios. ¿Cuáles son los altares que le pertenecen a Satanás? Dios nos dice, Dios nos muestra y Dios nos revela quién es el sacerdote. Nadie puede decir yo soy adorador. Nadie puede decir yo soy. Nadie puede decir yo soy adorador. Nadie puede decir yo soy sacerdote. Porque Dios mismo lo escoge. Aquel que se escoge el mismo, quien opera en este cuerpo es Satanás. Dios dice que a él se le adora en espíritu y en verdad. Esto es lo que dice Dios a través de su palabra. Que a él se le adora en espíritu y en verdad. Dios dice que el hombre tiene que seguir sus mandamientos.